¿Sabéis? El 14 de noviembre de 2017, ¿cuántos argentinos hay aquí? Un argentino. ¿Solo uno? No puede ser. 2 argentinos. Mínimo 2 siempre, ¿eh? Bueno, el 14 de noviembre de 2017 dice que el submarino argentino Ara San Juan. ¿Han escuchado hablar del Ara San Juan? Hubo un accidente muy penoso. Dice que este submarino regresaba a Mar de Plata y hubo un accidente al entrar a agua donde se encontraban las baterías, y dice que esto provocó una explosión que obligó al submarino a salir a la superficie, y había una gran tormenta. Fue la tormenta la que causó, ¿verdad?, que hubiera este filtramiento de agua. Hubo una explosión y posteriormente un incendio que obligó al submarino, a lo dicho, a salir a la superficie y tal. En medio de este intenso temporal lograron apagar el incendio, volviendo a descender a las 8:52 horas después de informar por radio. Cuando alcanzó cierta profundidad, se reinició el incendio. Y ahí sí que volvió a producirse una explosión mucho mayor, que lo que causó es que, según los estudios, acabó con la vida de los marineros en un momento. Dentro del mal fue lo mejor que les podía pasar. ¿Por qué? Pues porque el sistema de control falló y de ahí el submarino Ara San Juan empezó a descender sin control hacia abajo, y a las 10:51 se detectó una gran explosión que después se comprobaría que fue una implosión. Y diremos, ¿y qué es una implosión? Pues la definición de implosión es cuando la presión externa del mar es superior a la atmósfera interna. Es cuando la presión externa es superior a la interna. ¿Y eso qué hace? Imaginaros una hoja de papel que es toda planita, la cojo con la mano, la aprieto y eso es una implosión. Explosión hacia adentro por la presión de fuera, ¿verdad? Y fue un trágico accidente y el submarino alcanzó los 468 metros. Pero os cuento esto porque vamos a entender, a través de esta exposición de la palabra, vamos a entender algo muy importante. Y repito, sé que es de parte de Dios, así que algo que tienen en común muchos personajes de la palabra de Dios es que Dios tiene una manera de obrar tan, ¿cómo diría? Es una manera de obrar tan inusual, es algo que se nos escapa de nuestra mente, porque vemos a lo largo de la palabra, vemos cómo Él llama a hombres y a mujeres y los capacita para su servicio. ¿Sabéis cómo? De una manera fácil, de una manera... flores, por todas las flores, es una cosa muy llana y muy facilita, ¿verdad? Dios llama a hombres y a mujeres en medio de grandes presiones. ¿Y por qué? ¿Y con quién? ¿A quién llamó? Pues vemos al rey David. Vemos al rey David, que este era un muchacho, que él estaba con el desierto con las ovejas, y este muchacho era rechazado y menospreciado por su familia. Y el profeta Samuel llamó a todos los hermanos para comer, porque había alguien ahí que sería el rey de Israel. Y ya estamos todos. Y tuvo que ser el profeta, Dios a través del profeta, que dijera, ¿están todos? Ay, sí, mira, no me acordaba. Hay el más pequeñito que está ahí en el desierto y pobrecito nadie se acordaba de él. Le hacían bullying la familia, pocas vergüenzas, ¿eh? Estaba ahí, ya comiendo lo que sea. Vemos a David, vemos también cómo Dios llama a Gedeón. ¿Y Gedeón dónde está? Pues escondiendo el trigo en un lagar. ¿Por qué? Porque venían los madianitas para robarle la comida al ejército de Israel. Y se morían de hambre, ¿eh? Como ellos no escondieran el trigo y la comida, se morían de hambre. ¡Qué presión! Y Dios llama a Gedeón en ese momento tan complicado. Vemos también cómo Dios llama a Jeremías.
Y Jeremías tenía un complejo de inferioridad tan grande, y era un muchacho, era joven, se estaba formando el carácter, pero él tenía una falta de confianza en sí mismo que era muy fuerte. Presión. ¿Cuándo Dios lo llamó? En medio de la presión lo llamó. Vemos como Dios llama a María, la madre de Jesús. José, su marido, la quería dejar de una manera encubierta, porque ahora imaginaos que la chica se queda embarazada y va a su esposo y le dice: me he quedado embarazada por el Espíritu Santo. Y José, pues, ¿qué diría? ¿Qué te has tomado? ¿Qué te has tomado? O algo le pasa, ¿no? Entonces vemos que la quería dejar de manera encubierta, porque si no a María la iban a apedrear, la iban a maltratar, la iban a juzgar, ¿verdad? Y vemos como Dios la llama en medio de esta presión tan fuerte. Y también vemos, por ejemplo, a Mateo. Vemos a Mateo, que era un recaudador de impuestos. Y en aquel tiempo, como hemos hablado antes, unas predicaciones antes, los recaudadores de impuestos eran mal vistos. ¿Por qué? Porque ellos cobraban, robaban a los de su propio pueblo, ¿verdad? Los impuestos, y le robaban a los compatriotas. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando Mateo fue llamado por Jesús, ahora imaginaros qué presión de decir: míralo, el recaudador de impuestos, qué santo se ha vuelto ahora, ¿verdad? Y este Mateo tenía que tener una presión también bastante fuerte encima de él. Por no hablar de Timoteo. ¿Sabéis cómo era Timoteo, verdad? Timoteo era alguien que tenía un temperamento, un carácter temeroso e inseguro. Y en medio de esta presión, en medio de esta dificultad, ¿qué hizo Dios? Lo llamó para encima ser alguien con un gran ministerio, alguien con un ministerio de mucha responsabilidad. Y así tenemos muchos más ejemplos en la palabra de Dios. Así, iglesia, nosotros podemos ver que nos podemos encontrar en aguas bastante profundas. ¿Quién de aquí se encuentra en aguas profundas? ¿Quién de aquí se encuentra como el submarino, que puede sentir mucha presión, tanta presión, que puede ser que tengas problemas considerables en tu matrimonio? Puede ser también que te sientes agobiado porque siempre tienes que ir deprisa, corriendo, no te llega el tiempo para hacer lo que te gustaría hacer. Podría ser que tengas presión y problemas porque no llegas a fin de mes. Puede ser que tengas presión o problemas porque tu trabajo no te gusta, o tengas presión y problemas porque no tienes documentos para trabajar como a ti te gustaría. Puede ser que tengas presión por tus hijos, o que tengas presión por la salud física o emocional. ¿Qué tipo de presión puede haber en tu vida que te está agobiando? Y aunque son presiones fuertes, aunque entre comillas pueden ser normales, ¿verdad? Pero hay un punto en el que tanto tú como yo, hay un punto de inflexión en el que decimos: no puedo más, no puedo más. Este punto siempre llega, ¿eh? Un punto en que dices, hay una bifurcación que dices: ¿qué hago? ¿Voy por aquí o voy por allá? ¿Decido por Dios o decido ir sin Dios? Pero también hay que ser consciente de que hay alguien, familia, aparte de nuestro Dios, que está muy atento a tus movimientos y a mis movimientos. ¿Y sabéis quién es? Nuestro adversario, el diablo. Él está muy atento a momentos en que, cuando venga debilidad, cuando venga problema, cuando vengan situaciones adversas que estamos un poquito más débiles, Él está preparado siempre para meter la zarpa y atacar ahí con todo lo que pueda. Pero te voy a decir una cosa, familia: el diablo no puede quitar tu servicio a Dios, no puede quitar tu ministerio, si Dios no se lo permite. Pero ¿sabéis lo que puede hacer? Nos puede quitar el gozo. No puede quitar tu ministerio, pero te puede quitar el gozo.
El diablo no te puede separar del amor de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice la palabra. Tribulación, angustia, hambre, desnudez, ángeles, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Pero el diablo sí que puede hacer que te sientas condenado porque puede ensuciar y debilitar tu corazón para que no arda el fuego de Dios en nuestras vidas. El diablo no puede quitar lo que Dios no permite, pero sí que puede influenciar, ensuciar, debilitar, adormecer y al fin y al cabo quitar potencial de tu vida. Dice la palabra en Romanos 12:2, lo conocemos todos, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahora, si me lo permitís, voy a parafrasear este versículo, ¿verdad? Con unas palabras de la raíz griega, y dice, no se amolden al espíritu de esta sociedad contemporánea. No se amolden al espíritu de esta sociedad contemporánea. Dice la palabra, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y siempre intentará, la presión exterior intentará siempre que nos amoldemos a ese molde de esta sociedad, del espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y dice, lo que os he comentado, no se amolden al espíritu de esta sociedad contemporánea, maligno y pecaminoso, sino sean transformados con la renovación de vuestra mente. Dice, y ustedes podrán vivir en lo que Dios desea que vivan. Cosa buena, bien agradable y completa. Bien agradable y completa. Dios tiene para nosotros, familia, cosa agradable, completa y buena. Dios no desea que sirvas al Señor de una manera, con una presión tan fuerte, que no tengas gozo de servir a Dios. Esto no viene de Dios. Dios quiere que sirvamos a Dios, que vengamos a la iglesia, que vivamos una vida como hijos de Dios de una forma potente, de una forma poderosa, de una forma ungida. Amén. Aquí está diciendo en este versículo, aunque la presión exterior de este mundo sea muy fuerte, no permitas que te apriete hacia su molde, no permitas que te arrugue, sino que tu presión interior, tu fuerza interior sea mayor que la exterior. Que nuestra fuerza interior sea mayor que la exterior. Vemos el submarino, ¿por qué implosionó? Porque la fuerza exterior era mayor que la interior. Vaya juego de palabras, ¿no? ¿Pero se entiende? Y voy a decir una base bíblica. Y en Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Dice, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es la unción de Dios, es la presión de Dios, es el poder de Dios que está en mí, que no el que está en el mundo. ¿Y sabéis por qué? Y este versículo me encanta, que está en Colosenses. Dice, porque dice que Dios, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Dice, y llevando la cautividad, subió hacia el cielo y dio dones a los hombres. Así que la victoria, familia, es de nuestro Señor Jesucristo. El que está en ti es mayor que la presión que pueda haber fuera. Presión que te pueda agobiar con la falta de dinero, con los problemas matrimoniales, problemas con los hijos. El que está en ti es mayor que el que está afuera. Y Dios te puede dar sabiduría, Dios te puede dar unción, Dios te puede dar poder, Dios te puede dar entendimiento, Dios te puede dar recursos, sanidad, porque el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Y hoy más que nunca, familia, necesitamos renovar ¿qué? Nuestra forma de pensar. Necesitamos renovar nuestra forma de pensar. Vemos que un agua que esté
estancada, que no corre, se ensucia y al final se crean musgo, bichos y todo lo que te puedas imaginar. Pero un agua que corre, que se renueva, ¿verdad? Que tiene entrada, salida constante, es un agua limpia. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Necesitamos más que nunca, Iglesia, ser refrescados conforme a la palabra de Dios para que podamos vivir una vida, y valga la redundancia, en el ojo del huracán. ¿Sabes que en el ojo del huracán hay paz? ¿Sabes que en el ojo del huracán es un momento en que si tú, bueno, que no te pase jamás, ¿no? Pero estudios que han puesto hoy máquinas que miden la presión del aire, la velocidad, y cuando entra en el centro del huracán, se calma, una calma increíble. Ahora, cuando pasa otra vez el huracán, ya no te digo nada, ¿no? Pero, ¿qué es el centro de la voluntad de Dios? Aún estando en medio de vientos, de problemas, de dificultades, estando en el centro de la voluntad de Dios, ahí estamos en el centro del huracán. A pesar de vientos, que hay paz. A pesar de problemas, que hay soluciones. Amén. Así que a pesar de los problemas podremos estar completos en Él. Y estaba leyendo un libro últimamente y decía que para poder soltar cargas que son muy pesadas, o sea, a veces nos cuesta tanto avanzar. ¿Por qué? Porque tenemos unas cargas tan pesadas, tenemos una mochila tan grande que nos cuesta avanzar. Incluso es posible, familia, que tú y yo llevemos cargas que Dios no nos ha pedido. ¿Lo sabías? ¿Sabes que no toda carga es de Dios? ¿Que no todo trabajo que haces para Dios es de Dios? ¿Sabes que Dios nos ha dado un discernimiento, nos ha dado sabiduría y el Espíritu Santo que está en nosotros para decirnos, esta pared no hay que pintar? No, ¿para qué pintes esta pared, Carlos? ¿Para qué pintes esta pared? Yo te dije que pintarás aquella pared, no esta pared. Entonces, a veces tenemos pesos, tenemos cansancios porque hacemos cosas que a lo mejor Dios no nos ha llamado a hacer. Y quiero hacerte una pregunta en esta mañana, Iglesia. ¿Tienes algún sueño en el Señor? Piénsalo. ¿Tienes algún sueño en Dios? ¿Tienes alguna meta en Dios? ¿Tienes alguna visión en Dios? Piénsalo por un minuto. ¿Tienes algún sueño tan grande como que no dependa de ti mismo? Un sueño tan grande que tú solo no lo puedas realizar, que si no es Dios no lo vas a hacer. ¿Tienes un sueño tan grande que no depende de ti mismo? Porque esto es lo que te hará mantener despierto y despierta. La visión de Dios. Entonces la presión de las profundidades de la vida no harán que te colapses ni que te haga implosionar. Piensa, ¿qué visión de parte de Dios tengo en mi corazón? ¿Qué anhelo tengo que yo quiero que Dios haga? Puede ser 1000 cosas, pero piénsalo por un momentito. ¿Qué es lo que anhelo que Dios haga? Dice en Isaías 10:27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. En ese texto, Isaías estaba hablando de la opresión de Asiria sobre Israel, el pueblo de Asiria que fue a oprimir a Israel. Y el pueblo de Asiria, fijaros que era un pueblo despiadado y cruel en el campo de batalla. Era de aquellos ejércitos bestias que no tenían miramientos, que lo arrasaban todo para quitar todo el poder, toda economía, lo que pudieran, lo arrasaban todo. Y esto lo podemos trasladar al reino espiritual que vivimos hoy en día. Vemos cómo la maldad aumenta de una forma tan animal, vemos cómo
los ataques a los hijos de Dios especialmente es cada vez más fuerte, ¿verdad? Vemos cómo avanza la opresión sobre nuestros hijos, vemos cómo aumenta la maldad, cómo aumenta lo que te puedas imaginar. Habrá noticias, a mediodía habrá noticias y verás de lo que te hablo. Cada día. Así que dice que en ese texto, dice que el yugo que los mantenía, dice que, claro, su yugo será quitada de tu hombro a causa de la unción. Fijaros que en ese texto, el yugo que los mantenía en opresión, aquí está hablando que se pudrirá a causa del aumento de la unción. Cuando dice, yo cuando escuchaba este versículo pensaba, bueno, el yugo, la cuerda que me ata, ¿verdad? Se pudrirá, pues qué sé yo, se pudrirá sola por la unción y se caerá. Pero no es el sentido. El sentido de este versículo, la raíz griega, dice que por el aumento de eso que está atado, por el aumento se va a romper la cuerda, va a reventar la cuerda por el aumento. Así que dice que a causa de la unción se va a romper, se va a pudrir el yugo de maldad. Y eso significa, en 1 Juan hemos leído, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que la unción de Dios, iglesia, agranda la presencia de Dios en nosotros, el cual rompe cadenas y trae libertad. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? No sé si me entendéis, es un poco complicado. Estoy diciendo que la presencia de Dios en nosotros, la unción de Dios, cuanto más buscamos a Dios, cuanto más lo anhelamos, cuando la presencia de Dios crece en nosotros, la unción, los muros, las cuerdas se rompen por el aumento de tamaño. Si el submarino que estaba bajando hacia la profundidad, que no soportaría la presión, si el submarino hubiera aumentado la presión interior, no hubiera implosionado, porque hubiera aumentado la presión interior. ¿Qué es la presión interior espiritual en ti y en mí? La unción de Dios, el Espíritu Santo. Y cuando tú y yo podamos tener cuerdas, ataduras, de amor al dinero, de lo que te venga a la cabeza, alguna atadura que tengas, generacional, lo que pueda haber, en cuanto la unción de Dios aumenta en tu vida, esas cadenas se caen, se pudren por el aumento de Dios en ti. Amén. ¿Alguien puede salir a tocar el piano? Un momentito. No sé si está Ana o no está. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque el yugo se pudrirá a causa de la unción. Familia, el buscar a Dios, el renovar nuestra mente en la palabra de Dios, hará crecer a Cristo en ti y empezaremos a ser libres. Pero yo quiero hacerte una pregunta, la pregunta más importante de esta mañana. ¿Qué sueño tienes de parte de Dios? Lo reitero, soy pesado. ¿Qué sueño tienes de parte de Dios? Si no tienes una respuesta o si no estás convencido del todo, es tiempo de que le digas al Señor en esta mañana: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tienes preparado para mí? ¿Qué tienes preparado para esta iglesia? ¿Qué sueño me quieres dar si no lo tienes? Señor, ¿qué quieres que haga? Si te sientes absorbido por las preocupaciones, si sientes que la presión es peligrosamente alta, te hace falta parar y revisar el interior y revisar nuestro corazón. Si ves que estás caminando y te cuesta y no tienes una meta en Dios, hay que parar en esta mañana y mírate hacia adentro. Mira hacia tu corazón. Porque, ¿sabéis? Es bueno y necesario tener metas naturales. Es bueno y necesario tener metas de ¿qué? Pues quiero una mejor casa.
quiero un mejor trabajo, quiero un mejor coche, quiero que mis hijos puedan tener unos buenos estudios, quiero por fin conseguir papeles y tener el trabajo para que pueda ayudar a mi familia, que pueda venir mi familia, que no están aquí. Y esto está bien, iglesia, está bien que tengamos metas naturales, pero la pregunta esta mañana es, ¿qué meta tienes espiritual en Dios? Porque te voy a decir algo muy importante. La meta que tú tengas para Dios será lo que te dará la fuerza, el poder, la autoridad, la constancia, la perseverancia para todo lo demás. Ayer compartió el hermano y dijo, el yugo, llevad mi yugo porque ligera es mi carga, porque tal. Dice, Dios dice, ven, coge mi yugo, porque cuando tú cojas mi yugo, cuando tú y yo tomamos las cargas de Dios, Él tomará tus cargas. Cuando tú tomes la carga de Dios, cuando tú le digas, Señor, ¿qué quieres que yo haga para ti? ¿Qué visión tienes para mi vida? ¿Qué visión tienes para esta iglesia? Cuando yo tome la carga de Dios y esté dispuesto a obrar y a caminar en su obra, Dios se hará cargo de tu carga. En cuanto tenemos una visión dada por Dios y nos enfocamos en ella de una manera intencional, ahí ocurren cosas poderosas en nuestro corazón. Porque dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, y Él añadirá todo lo que es necesario. Amén. El enfoque, el saber a dónde voy en Dios y caminar en la visión que Dios me dé, hará que la unción, que la presencia de Dios aumente en mi interior, rompiendo yugos de esclavitud y rompiendo sobre todo mentiras que el diablo nos ha metido acerca de ti mismo y acerca de Dios. Iglesia, qué importante es que tengamos una visión de parte de Dios, una meta espiritual. Porque si somos sinceros, nos puede mucho lo natural, me puede mucho lo natural y me empiezo a enredar con lo natural y vengo a la iglesia y cumplo y disfruto a veces, pero estoy el 90% de mi tiempo, de mis pensamientos, de mi enredado en lo natural, que no es malo. Pero Dios te dice esta mañana, mi meta, mi voluntad, mi visión va a cubrir y va a proveer para todo lo que te haga falta. Pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Piensa en eso. La unción se pudre a causa del aumento de la presencia de Dios en ti y en mí. ¿Cómo va a ser ese aumento? Busquemos la visión de Dios. Busquemos qué Dios quiere para tu vida. Considera en esta mañana, iglesia, la visión que estamos emprendiendo en esta iglesia. Considérala. Considera que la visión de esta iglesia, el de salir de estas cuatro paredes, el salir de estas cuatro paredes y conquistar esta tierra para la gloria de Dios, que es decir, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todas las cosas que os he mandado. ¿Qué te parece esta visión? De salir de la monotonía, de salir de estas cuatro paredes de domingo a domingo e ir a hacer tu pequeña reunión en casa y de ahí extender el reino de Dios. Así como Saulo de Tarso le dijo al Señor de camino a Damasco, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios lo encaminó. Saulo iba
en su visión, iba en su dirección, pero Dios se le apareció y le cambió completamente el objetivo que él tenía. Aquí, gracias a Dios, que no somos Saulos de Tarso, ni mucho menos, pero somos gente normal, corriente, que tenemos un Dios que es sobrenatural, que es todopoderoso. Somos gente de carne y hueso, pero tenemos un Dios que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, y cuando Él coge personas normales y corrientes y los pone en el centro de su voluntad y en su corazón y operamos conforme a su visión, estos hombres y mujeres corrientes se convierten en poderosos guerreros de Dios que conquistan aquello que Dios quiere que conquistemos, almas para su gloria. Familia, ¿qué visión tienes de Dios, de parte de Dios? ¿Qué visión tienes espiritual de parte de Dios? Vamos a cerrar nuestros ojos. Dice la palabra en Juan 15, 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Iglesia, no he elegido yo a Dios, Él te ha elegido a ti, para que llevemos fruto y fruto en abundancia. Así que vamos a orar que la visión que Dios ponga en tu corazón sea una carga directa del Espíritu Santo, que no sea nada impuesto por la iglesia, por el pastor, que no sea la visión de alguien que yo voy a hacer, que sea la visión de Dios que se impregne en tu corazón. Os he puesto para que vayamos y llevemos mucho fruto. Pensad por un momento, Jesús, ¿para qué vino a la tierra? Jesús vino a la tierra ¿para qué? Para morir, y a través de su muerte, ¿qué hizo? Se multiplicó. Jesús se multiplicó a través de su muerte, haciendo que muchos hijos vayan al reino de su Padre. Nosotros, iglesia, Dios nos ha alcanzado para que muramos y nos multipliquemos. ¿Para que muramos a qué? Para que muramos a cosas que a Dios no le interesan, posiblemente. Para que muramos a cosas que impiden que Dios obre con poder. Dice, si la semilla no cae a tierra y muere, no llevará fruto. Si la semilla no cae en tierra y muere, no llevará fruto. Iglesia, vamos a orar. Señor, ayúdame a entender tu visión, la visión que tienes preparada para mí, para mi iglesia, Señor. En esta mañana nos presentamos delante de ti y te decimos, Señor, ¿qué quieres que haga?